Bienvenidas y bienvenidos a nuestro segundo día de América Invertida. Un saludo fraternal de parte de la Red de Estudiantes de Historia del Arte de América Latina. Hoy empezamos con la ponencia de Daniela Cifuentes y finalizamos con la de Irene Müller. Damos inicio a nuestro segundo día. Antes vamos a permitir la traducción a portugués. Olá, gente, bem-vindas e bem-vindos. Eu peço desculpas que eu estou sem câmera por questões técnicas, mas hoje a gente vai dar início então ao segundo dia do América Invertida. Hoje temos duas apresentações, né? A primeira da Daniela Cifuentes e a segunda da Irene Müller. E vamos continuar com o espanhol agora. Perfecto. Daniela Cifuentes Acevedo, quien es nuestra primera ponente del día de hoy, estudiante de último año de Historia del Arte de la Universidad de los Andes, aquí en Colombia, específicamente de la ciudad de Bogotá. Trabajó en el archivo de artistas de su universidad BADAC, contribuyendo hacia terminar el archivo de Eduardo Ramírez Villamizar. Actualmente se encuentra trabajando en la revista de arte Art Nexus. Bienvenida, Daniela, ¿cómo estás? Hola a todos, mucho gusto conocerlos, aunque sea virtualmente. Un placer estar acá, un placer que se haya abierto esta posibilidad de hacer estas charlas y estos ciclos virtuales. Siento que es una gran oportunidad de conocernos, que antes tal vez no se había podido dar. Entonces, también felicitaciones por su trabajo y pues bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Podemos dar inicio. ¿Quieres compartir pantalla? Sí, voy a hacer lo logístico y ya. No, es compartir acá. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí. Sí, ahora, perfecto. Entonces, voy a poner esto acá abajo y... Perfecto. Ahí está cargando. ¿Ahí lo ven bien? Sí. Sí, bueno, listo. Entonces, pues voy a comenzar. Bueno, entonces, otra vez buenos días a todos. Muchas gracias pues, por estar presentes. Bueno, la investigación que les voy a hablar hoy la titulé Histéricas de Felicia Urstein, la abstracción y la locura como una acción de subversión. Entonces, pues bueno, voy a comenzar. Ay, no, esperen. ¿Qué pasa? Bueno, listo. Ok, entonces antes de empezar como tal la presentación del trabajo, quiero contarles cómo surgió esta investigación. Esta investigación partió de un curso que yo vi en la universidad que se llamaba La abstracción después de la Segunda Guerra Mundial. Y en este curso no solamente vimos lo que normalmente pues, se entiende como canónico en lo que uno debería ver en este curso, es decir, pues, por ejemplo, el expresionismo abstracto de Pollock que traigo acá, sino que también hubo un interés por criticar y por ver no solamente las narrativas de qué pasó con la abstracción en lo que uno tiende a llamar en geografías universales, es decir, los puntos como de conocimiento como Estados Unidos o Europa, sino qué pasó y cómo se vio la abstracción desde América Latina y específicamente pues, en Colombia. Entonces, a partir de esto, yo escogí como artista a trabajar a Felicia Urstein, que luego les hablaré un poco más de ella, pero siento que es importante decir que también esto partió de cuando vimos el expresionismo abstracto de Pollock, hubo un término que me llamó mucho la atención y es normalmente cuando se trabaja la figura de Pollock, se piensa que este dripping de Pollock individual y este movimiento subjetivo también se convierte en un movimiento universal, es decir, casi como si hubiera un universal que termina plasmado en los lienzos de Pollock. Pero lo que pasa es que esa universalidad se convierte en un concepto bastante problemático, porque pues, ¿quién es ese personaje que genera una abstracción universal? Pues un hombre blanco, heterosexual y estadounidense. Entonces, ese concepto fue un poco, y desarrollar esa tensión fue la que dio inicio a mi ensayo, y la figura de Urstein no solamente como personaje, sino la obra misma reconfigura un poco esta tensión. Y fue un ensayo que se hizo en el ánimo de ver y es un poco de salirse un poco de las narrativas universales de la historia del arte y encontrar nuevas voces que se han marginado como el relato histórico. Entonces, ya entrando más en materia, Felicia Urstein, ella es de origen polaco y nacionalizada colombiana.
Les voy a contar un poco de su obra. Ella estudió en Estados Unidos y en Francia, y luego vuelve a Colombia y se convierte en una figura bastante vanguardista. Por ejemplo, es la primera a introducir materiales de desecho en el arte, y también, y esto obviamente la lleva primero a a que la crítica de la época conservadora de la Colombia de la época no la reciba muy bien, es decir, sí tiene fuerte una crítica, y eso lo veremos más tarde, pero sí es una persona que choca mucho en su producción artística. Asimismo, también es importante decir que desde la lectura que yo tomé en mi ensayo, que es pues el feminismo, ella, y por eso traigo esta frase de ella se autodenominó como feminista. No solamente se ha estudiado su obra desde ese punto de vista, sino que, como bien ella lo dice, y traigo un poco pues su voz en esta cita, dice: feminista y liberacionista violenta, porque creo que hay una diferencia política y social entre hombres y mujeres, y es que nosotros no podemos hacer lo que queremos con esa tranquilidad. Es decir, hubo no solamente se ha estudiado su obra y su producción artística desde este punto de vista, sino fue un tema que ella fue desarrollando a lo largo de su vida, no solamente en sus entrevistas, sino pues en su obra como tal. Entonces, ya llegando a su obra, la obra en cuestión es esta serie que se llamó Las Histéricas. Es una serie y hay muchas histéricas de diferentes años, muy cerca, pero la primera exposición de Las Histéricas se hizo en conjunto, es decir, hubo una exposición en el Museo en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, que se denominó Las Histéricas o Histéricas en 1968, y se presentaron todo el conjunto de las esculturas. Estas esculturas tienen una particularidad, y es que, bueno, están hechas en latón, con metales fundidos, pero una característica de estas, que por ejemplo en su producción anterior no hizo, es que le agregó un motor. Entonces, estas esculturas se prenden, y al prenderse se mueven y hacen sonidos. Entonces, esto primero también la vuelve vanguardista en el sentido pues, de la escultura cinética en Colombia, pero también el hecho de que esta también fue la primera exposición, instalación ambiental, porque uno se entraba al museo y, bueno, no hay mucha documentación de cómo fue expuesta esta obra, pero lo que se sabe es que se oscureció el espacio de exposición y la luz fue bastante como intermitente. Entonces uno entraba a este espacio que ya se volvía no solamente un objeto que contemplar, sino una experiencia sensorial. Entonces, en esa medida también la vanguardia de Felice Ursin pues se hace patente en ese aspecto. Bueno, entonces ya entrando un poco, esta diapositiva la traía para hablar sobre el título mismo de la serie, que es pues, Histéricas. Entonces, la historia y cómo se ha leído la histeria, un poco para contextualizarlos. La histeria se comenzó a pensar como una enfermedad psiquiátrica desde finales del siglo XIX, y básicamente fue dada, o sea, es una enfermedad causada por la represión sexual femenina, y es una enfermedad del útero enfermo. Entonces, así fue como se denominó, y así fue, entre comillas, cómo se trató. Y pues bueno, les traigo estas fotografías muy famosas de este doctor que se llamaba Charcot, y lo que hizo Charcot fue un poco fotografiar los estados de histeria. Entonces, ya con un poco con ese punto sobre la historia de la histeria, sigo un poco para ya terminar esta parte de la producción artística de Felice Ursin. Esta serie fue posterior, que es Las Camas, y un poco reafirma cómo la narrativa de explorar la sexualidad femenina y un poco ponerla en escena es parte de la producción artística de Felice Ursin. Son Las Camas. Las Camas, ella sigue con esta idea de la escultura que se mueve, y lo que hace es que estas camas, era una cama con una estructura metálica y un motor, y la cubre con estas telas satinadas, y pues cuando se prenden estas camas pues evocan el acto sexual. Entonces, sí, esta sexualidad y poner en escena la sexualidad femenina siempre fue como una tendencia en la obra Felice Ursin. Entonces, ya entrando un poco más en el ensayo, bueno, pues como les dije, mi ensayo se titula pues, Las Histéricas de Felice Ursin, la abstracción y la locura como una acción de subversión. Y efectivamente esto es lo que planteo en el ensayo, y me gustaría irlo desglosando concepto por concepto pues, para que se los pueda explicar. Entonces, voy a empezar con la locura. La locura en Ursin no solamente está en el título de la serie, sino ella misma se configuró y creó un personaje de la artista loca.
Entonces, en muchas entrevistas de la época, ella se autodenomina como la artista loca y, por ejemplo, en esta entrevista que le hizo la revista dominical del Tiempo Carrusel, se titula "En un país machista, hágase la loca", donde un poco la única oportunidad de la mujer para liberarse era paradójicamente hacerse la loca. Entonces, esto es algo que ella sigue, y no solamente sigue en entrevistas hablando de ella misma, sino de su obra. Entonces, les traigo esta respuesta a una pregunta que dice así: nunca tuvo temor, nunca se inició, qué pena, nunca tuvo temor cuando se inició de que pensara en que estas innovaciones no se debían a la búsqueda de un nuevo lenguaje escultórico, sino simplemente que estaba loca. Entonces ella responde: no, todo lo contrario. Aproveché lo de la loca e insistí en ello para hacer realmente lo que quería, porque yo sí creo que vivimos en un mundo machista y ser escultor y no ser hombre es muy difícil. Para que la gente me tomara en serio, recurrí a este truco, porque pensaba, a lo mejor esa loca hace cosas interesantes. Es decir, la locura fue una estrategia, es decir, un truco para entrar a círculos de la época artísticos, pues, dominados primero pues por la mirada masculina, pero pues por una estructura bastante patriarcal y machista. Entonces, discúlpenme. Listo. Y no solamente la figura de Felisa Urstein, ella misma se configuró como la artista loca, sino la crítica de arte la estudió de esa manera. Como les contaba, Felisa Urstein no tuvo al principio mucha fortuna crítica, y es Marta Traba un poco la que la impulsa y la lleva hasta así, por ejemplo, la serie de Las Histéricas presentada en el Mambo se dio cuando Marta Traba era la directora de ese museo. Entonces, básicamente, Marta Traba escribe este libro, se llama Elogio a la locura, Felisa Urstein y Alejandro Obregón, y lo que dice específicamente sobre Urstein es que la locura en Urstein la define no tanto como la locura misma, sino el hecho de ir contracorriente, donde la abstracción que se tenía como parangón o como epítome en esa época era la de Ramírez Villamizar y Edgar Negret, donde era una abstracción muchísimo más geométrica, muchísimo más armónica, distinta a la de Felicia Urstein. Y para Traba, ese ir a contracorriente y esa estética del desgaste que tenía Felicia Urstein era lo que le hacía la artista loca, se puede decir. Entonces, la locura es como un concepto que se puede leer tanto en el personaje como pues, en el título de la obra, pero también fue algo que fue reforzado por la crítica de arte de la época. Y bueno, también el concepto de la locura, ya metiéndonos más a cómo se ha leído desde el feminismo, es muy interesante porque justo en este trabajo que yo cito acá, el de Dau García Dauder y García Guzmán Martínez, ellos lo que hacen en este artículo largo es una genealogía sobre el concepto de la locura. Y lo que ellas hablan es que la loca histérica de la era victoriana fue un poco la primera feminista, porque era la que pudo liberarse sexualmente. Pero al mismo tiempo, aunque fue muy revolucionaria en su época, también fue una locura totalmente marginalizada, y pues fue una revolución bastante callada y pues enclaustrada en un asilo mental. Entonces, lo que ya propone este segundo ensayo de Gina McDaniel es muy interesante, y ya nos comenzamos a meter en el concepto de la abstracción, es que la histeria en Felicia Urstein, o sea, las histéricas de Felicia Urstein es una abstracción o una evocación del sentimiento mismo, o sea, de la acción misma histérica. Entonces, que entrar un poco a este museo con luces tenues y luz intermitente era entrar casi a una experiencia abstracta de la histeria. Y entonces ya en este punto comienzo ya a desarrollar como mi argumento, y es que la abstracción en las histéricas de Felicia Urstein es un arma de doble filo. Es un arma que también el mismo lenguaje de la abstracción, que es explícito y no evocativo, le permite entrar al museo. Y también, y eso lo digo aquí en la diapositiva, ese artista unido a ese artista loca, y esa confusión que genera su obra, dada misma por el lenguaje de la abstracción, le permite saltarse sensores sociales de lo racional y lo lógico. Entonces es un arma que le permite entrar a la institución, pero no, ella, o sea, Felicia Urstein no solamente entra con sus histéricas, sino que se queda en el museo con las histéricas en movimiento. Y
cuando entra al espacio institucional, no solamente se queda en la confusión, sino que hace un comentario crítico y de frente de una forma encriptada, se puede decir, a la estructura machista de la época. Y bueno, porque, y esto lo hace, o sea, este choque que genera la abstracción en Felicia Urstin, es entrar en un espacio totalmente como donde estas esculturas vibran en el museo, lo hace de dos maneras. Es decir, el choque es por el lado artístico, en un sentido en el que primero es una obra muy vanguardista o que cambia mucho lo que se veía en la época, o sea, en Colombia en esa época, y es que es un arte totalmente inmersivo, es decir, que el objeto escultórico ya no es estático ni es solamente de contemplación, sino es un objeto que se mueve y es sensorial. Entonces esa experiencia sensorial primero choca porque interpela totalmente al espectador, es decir, nadie puede ser indiferente en este espacio que te envuelve tanto auditivamente como visualmente. Entonces no solamente redefine lo que es arte, y lo que se consideraba en la época que debía ser una escultura y que no, sino también entra a subvertir una parte, o sea, como y a criticar una estructura machista de la época, es decir, pone en escena la sexualidad femenina. El órgano reproductor enfermo, como se llamó el útero histérico, se pone en presencia y se pone en el museo. Entonces el museo no se vuelve solamente un lugar para ver arte, sino un lugar en esa medida también de lucha y como de crítica. Y en ese sentido ya puedo precisar cómo hablo, cómo entiendo subversión en el trabajo. Subversión la entiendo desde lo que dice, bueno, Antonio Gramsci sobre la subversión. Lo que él dice es que la estructura de poder se puede cambiar desde pequeñas acciones. Es decir, una persona de la clase subalterna o marginal, como la queramos llamar, puede hacer pequeñas acciones y esas acciones pueden comenzar a fisurar una estructura monolítica de poder. Y para mí lo que hace Felicia Urstin en el ensayo es eso mismo. La abstracción se vuelve una herramienta para entrar, pero también para criticar y para comenzar a fisurar esas estructuras de poder en el museo mismo, o sea, en la estructura misma. Y así yo sí siento que se entiende muy bien el concepto de subversión en la abstracción de Felicia Urstin. Voy a seguir. Y ya entrando un poco ahondando más en estos dos términos que han sido importantes pues en el ensayo, que es la loca y la histérica, y tomándolo ya en unión con este concepto de subversión. Lo que hace también es a través de la abstracción subvertir el término y apropiárselo, porque la loca y la histérica fue un término y una construcción que se usó para un poco para imponerle el yugo masculino a la mujer. Pero lo que hace Felicia Urstin muy inteligentemente, creo yo, es que coge el concepto y lo transforma, lo subvierte, le da la vuelta, se puede decir, y lo vuelve, en la medida en que lo apropia, una arma o un instrumento para hablarlo desde una manera distinta. Entonces la loca y la histérica que pudimos ver en un manicomio en el siglo XIX se convierte también, pasa del drama íntimo al drama público, al drama en el museo mismo. Entonces, en esta medida, ella revierte el concepto de la loca y la histérica. Y bueno, ya finalmente, y siguiendo lo que decía ahorita, era que lo que es esa tensión que tantas veces se ha citado en el feminismo de volver, o que más bien que lo íntimo es público y al ser público es político. Entonces, cuando Felicia Urstin introduce a las histéricas y una experiencia abstracta de la histeria en el museo, lo vuelve también un campo de lucha y un campo y una arena de lucha y de teatralidad también. Y ya volviéndolo a conectar con este concepto sobre la universalidad en Pollock, contrasta porque un poco lo que pasa en Pollock es que se hace el gesto individual con preponderancia o con legitimidad hacia lo universal. Lo que hace Felicia Urstin es que rechaza o no, su pretensión no es ser universal, sino es incluir en un espacio público algo que ya es político, se puede decir. Bueno, esa es mi presentación y acá acabó.
yo. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias. No, nos encanta. El tema es demasiado interesante. Nosotros tenemos un espacio destinado a las preguntas. Entonces empezamos a organizarlo. Si alguien desea abrir su micrófono, puede levantar la mano y vamos a ir como otorgando el espacio para que esto suceda. Dime. ¿Dejo la presentación abierta o dejo de compartir pantalla? Como tú prefieras, ¿no? Podemos quitarla y como para facilitarnos. Entonces, si alguien quiere hacer la pregunta, la puede dejar en los comentarios. Vamos a revisar también por Facebook. Y si quieren abrir su micrófono, pueden abrir el micrófono. Entonces, vamos a ver qué preguntas encontramos. Yo abrí mi micrófono, Camila. Perfecto, gracias. Hola, mucho gusto, buenas tardes. Pues cuéntalo y que llenen las noticias. ¿Qué pasó? Continúa, por favor. Gracias. Bueno, más que una pregunta, es un comentario para Daniela. Pues primero, felicitaciones por la ponencia, me pareció súper interesante, como todo ese recorrido que hizo, y especialmente porque creo que todos conocemos a Felisa Burstein, pues más que todo por su relación estrecha con Marta Traba, que tuvo tal vez un peso que de alguna manera veló algunas de sus obras más potentes como las que nos mostró Daniela, y tal vez ese trasfondo que tenía mucha potencia se quedó un poco atrás cuando se empezó a tener más en cuenta como ese favoritismo que tuvo Marta Traba hacia ella, ¿no? Entonces me parece súper interesante que existan pues estos intereses de parte de los estudiantes de Historia del Arte aún hoy al respecto de esos nichos que son muy valiosos sobre estos discursos feministas y sobre esta reevaluación de lo que significaba la mujer en la historia del arte y cómo se proyectaba en sus obras, ¿no? Porque pues ahí se abre a esa discusión eterna en la que siempre hemos estado un poquito metidos, y es como todo lo que hizo Marta Traba, bueno o no bueno, no importa, pero sí tuvo su velo importante en la manera de posesionar o no a ciertos artistas. Sí, yo creo lo mismo. Yo siento que igual la figura de Marta Traba creo que vela o no vela, encubre a muchos artistas y pues claramente solamente es una posición. Entonces, al ser y primero una posición que se dio entre los 70s y 80s, entonces siento que esta revisión es mucho más desde una ideología, desde una perspectiva muchísimo más teórica, desde el feminismo, de género, o bueno, desde otra. O sea, por ejemplo, la obra de Felisa Burstein también ha sido analizada desde la perspectiva como neocolonial, con otras obras. Es una revisión que hay que hacer, como volver a estos artistas y volver a revisarlos. Es importante, siento yo también. Concuerdo igual. Gracias, Daniela. De acuerdísimo. Muy interesante, gracias por el aporte. María Fernanda tiene una pregunta, si quieres abrir el micrófono. Hola, qué pena, no puedo prender la cámara. Hola, Dani. Espero que estén bien. Quería hacer una pregunta, la acabo de escribir en el chat. Sí. Era si tú consideras que el hecho de que este sea un arte, digamos, feminista y contestatario implica o implicó que las personas se acercaran diferente a su obra, digamos, con rechazo, digamos, con violencias, y por el contrario, la utilizaron para legitimar ciertas luchas. Yo quisiera saber más o menos cómo ves ese tema. Pues yo creo que, es decir, en cuanto a cómo fue recibida, siento que igual las obras, por ejemplo, las camas de Felisa Burstein fueron muy mal recibidas por una parte, no solamente porque es que hay que saber diferenciar lo que decía la crítica de arte a lo que decía pues, el público en general. Entonces, sí sé que esa exposición fue bastante controversial. En cuanto a cómo fue tomadas, por qué tenían un mensaje feminista, yo sí siento que esto vuelve a recaer en que igual para que Felisa Burstein pudiera entrar al museo y pudiera un poco ser consagrada como la artista que fue consagrada, tuvo que apelar a la idea de la loca. Y aunque eso es una estrategia muy, muy de resistencia,
también implica pues, que ser mujer era menos, entonces ella tuvo que encontrar su propia estrategia y su propia valía como para poder sobrepasar como esos obstáculos estructurales que tenía. Entonces yo creo que en esa medida sí hubo o sea, que el hecho que fuera feminista sí le implicó muchos obstáculos. Voy a volver a leer tu pregunta porque no sé si la estoy respondiendo a cabalidad. Yo quisiera saber si considera este efecto. Sí, y claramente, pues obviamente fue una obra, o sea, si ya estamos hablando en sí de la obra, fue una obra totalmente controversial, pero también el hecho de que fuera o sea, que fuera abstracta, siento que y ahí viene el doble filo de lo que es la abstracción, le ayudó por lo menos a entrar un poco más fácil. Otra cosa es que, pues, obviamente, si uno entra a esa instalación y ve el título, pues claramente, pues en una persona de la época muy conservadora, pues generaría un choque. Pero, por ejemplo, ahí sí no es tan explícita como las camas, porque las camas de Felicia Agustín sí, aunque sí son abstractas en el sentido en que no son figurativas 100%, sí son muchísimo más literales del acto sexual. En cambio, las histéricas de Felicia Urstein, y bueno, o sea, si tú las ves apagadas y las ves en un lugar blanco y sin moverlas, podrían pasar por una obra de arte moderno y ya, pero no con un mensaje feminista. Hola, voy Gracias. a responder lo siguiente que veo, ¿sí? Mafe, no sé Sí, si... por favor. Listo. María Mercedes, listo. Daniela, buenas tardes. ¿El tema de la histeria está asociado con la personalidad, Felisa? No, es decir, no, o sea, que yo sepa, nunca fue, pues, clínicamente encajada como una histérica. Yo creo que más lo de la histeria es lo de la locura. Es decir, el hecho mismo que ella se vendiera, no se vendiera, se publicitara como una artista loca, sí puede estar atado con su personalidad. Y en cuanto a lo de la locura, ella sí fue una mujer que se desvió de la normatividad de la época. Ella, por ejemplo, fue la primera, ella era judía, sus papás eran, bueno, tenían una industria textil acá en Bogotá, y ella, por ejemplo, fue la primera mujer de su comunidad judía que se divorció. Tampoco, sí tuvo conexión con sus dos hijas, pero las hijas terminaron viviendo pues, con su ex esposo. Es decir, ella y luego se fue a vivir a París y tuvo esta vida bohemia. Es decir, en su vida sí se puede ver que igual rompió los estándares de lo que debía ser una mujer en esa época, y una mujer que rompía los estándares del deber ser de una mujer, pues se denominaba como loca. Entonces, no tanto de la personalidad, sino que tal vez pudo haber sido leída de esa manera. Ok, tenemos una última pregunta. Es, ¿cómo fue tu proceso investigativo? Porque encontramos que tienes como muchas particularidades en la búsqueda de esas palabras que utilizas todo el tiempo para ir delimitando el trabajo. Entonces, en esa medida, ¿cómo fue tu proceso investigativo? ¿Cómo es la construcción del trabajo? Del trabajo, pues yo siento que, bueno, comienza leyendo mucho. Y ya después de leer bastante es comenzar a filtrar. Yo creo que desde el principio decidí que iba a usar la obra de Histéricas. Y yo siento que como el proceso de investigación tiende a ser como un mapeo, entonces uno comienza a ver cosas que se comienzan a repetir mucho. Y pues bueno, estaba en un seminario de abstracción, es decir, que la abstracción era una palabra bastante clave en mi ensayo, entonces creo que partí de eso. Y ya luego la locura y la subversión. Bueno, la subversión sí tiene una historia, y es que yo justo ese semestre estaba viendo una clase que se llamaba Revolución y Poder, algo así, Revolución y Poder. Y hablaban al principio de la clase de un montón de teorías de poder. Entonces vimos a Foucault, y entre Foucault vimos a Gramsci. Entonces, eso que uno hace como el clic mental entre clases. Entonces, la profesora estaba hablando de subversión y cómo es distinta la subversión, por ejemplo, en Gramsci, que es más tranquila, se puede decir, a, por ejemplo, la de Marx, y eso lo comencé a conectar con lo que estaba viendo en la otra clase y con mi tema de investigación. Entonces, así fue como surgió el concepto de la subversión. Y pues el de locura, yo creo que pues el mismo título de la obra me lo fue dejando como un punto importante. Tenemos una pregunta de Ana María Patiño. Si quiere abrir su micrófono
¿Puede hacerlo, por favor? Hola, sí, muchas gracias. Sí, pues primero que nada, felicidades a Daniela. Me encantó la presentación. Y mi pregunta es, yo no sabía casi ni el performance por parte de ella en su locura, pero tampoco sabía casi que el performance que hubo alrededor de las obras. No tú decías que casi que el espectador entraba en este lugar de la locura. Y yo te quería preguntar, pues yo era como que voy un poco al pasado cuando no podía como ir fácilmente al museo. Y algunas de las histéricas están un poco abandonadas de ese aura tan potente. Y Total. yo quería saber, pues sí, como cuál es tu interpretación o tu opinión frente a ello, porque claro, los tiempos han cambiado, pero al menos por mi parte, creo que también puedo pues, ir un poco por mi poco conocimiento, pero yo no habría visto esa fortaleza textual y esa fortaleza también como casi que violenta, como si hacer un arma de doble filo, y era como una empoderación de la locura. Entonces, sí, ¿tú qué piensas cuando ves a las obras en ese espacio blanco, casi inmaculado, pero que pierde un poco esa aura? ¿Tú qué sientes que pasa en ese cambio de exposición, digamos? Pues yo siento que la curaduría, y eso que lo tratan, es decir, cuando en el Banco de la República, se me olvidó el nombre de la curia en la que está expuesta esa obra, pero cuando exponen esa obra, porque ellos tienen varias de Felisa Urstein y, por ejemplo, las rotan entre sus chatarras y entre las histéricas, a veces las prenden. Y creo que solamente vi una vez una histérica prendida, y obviamente es distinto porque es lo que tú decías, Ana María, es un espacio, pues es un juego blanco, ¿no? Al fin y al cabo, la curaduría en el Museo del Banco de la República, que me imagino que es donde estás hablando. Eh, entonces sí se pierde bastante y yo creo que se pierde el impulso. Por ejemplo, yo, por ejemplo, no encontré documentación de efectivamente cómo fue expuesta en esta exposición de 1968. En realidad fue un fragmento de un relato de, bueno, Jean McDaniel, ella sí hace una descripción de cómo fue, me imagino que ya lo debe haber encontrado en un documento, en un archivo. Eh, pero nunca fue, no sé si nunca, pero que yo sepa, en este momento pues no están expuestas así, como esa carga de tu ver 30 esculturas moviéndose al lado tuyo. Que sí, yo sí siento que esa carga se pierde un montón, o sea, mucho de la obra y lo que tú dices, como esa violencia hacia el espectador, se pierde bastante. Ok, Gracias. vamos a responder, perdón, vamos a responder la última pregunta que está en el chat, es de María Mercedes Osorio, y te pregunta, Daniela, ¿los materiales no convencionales que utilizó Felisa, como la chatarra, hierros y otros materiales, fue el despertar de su espíritu vanguardista? Pues yo diría que en su producción artística sí fue un cambio. Es decir, ella viaja a París y en París estudia en la Académie Charcot y ahí no solamente en esa academia le enseñan la fundición en bronce, pero en la fundición en bronce ella vuelve a Colombia y se da cuenta de que no, acá no hay una estructura para fundir en bronce. Entonces, ella un poco recurre hasta fundición y el cambio de material también se debe a eso, como a la estructura misma de cómo era Colombia en la época que no podía fundir el bronce. Entonces, tiene que buscar otro aspecto. Eso es un punto es decir, pero por ejemplo, como ya respondiendo a la pregunta que tenemos, sí, obviamente sí da un giro, es decir, efectivamente el bronce tiende a ser un material tradicional en la escultura, en el arte. Entonces, obviamente el uso de las chatarras es un comentario y esta estética del desgaste que ella decide usar, pues sí es... Elisa rompe con la escultura tradicional a mediados del siglo XX. Sí, en los 50, es decir, por ejemplo, las chatarras de Felisa Ursin son un poco posteriores de esa época, pero pues, por ejemplo, encajan perfectamente en esa época. Felisa Ursin también en París conoce a César, el protagonista del nuevo realismo francés, que es el que aplasta la chatarra. Entonces, un poco esta idea de la chatarra no, puede venir de ahí y de otros lados, pero ya lo integra, pero un poco es diferente porque la chatarra en César es como el aplastar la materia. Feliz al fin y al cabo sí soldaba y como que componía sus esculturas, entonces en ese sentido es distinta. Bueno, muchísimas gracias, Daniela. Muchísimas gracias a todas y a todos los que nos acompañaron en la sesión de hoy, en la primera parte de lo que va a ser hoy América Invertida.
Recuerden que más o menos en unos 15 minutos nos volvemos a conectar. Debemos cerrar esta sesión, puesto que necesitamos organizarnos para la siguiente ponente, que será Irene Müller de Costa Rica, pero te agradecemos profundamente y te damos el espacio para que te despidas. No, con todo gusto, la verdad fue un placer volver a revisitar este ensayo. Lo disfruté mucho. Yo siento que Felisa Ursin se convirtió como en esos personajes que uno, no sé si le pasa a todo historiador del arte, pero uno comienza a amar sin conocerlos. Entonces, y uno se apasiona por ellos y por sus vidas y uno conoce un montón de datos. Entonces uno se cree muy cercano de esos personajes. Revisitarla fue una gran oportunidad. Entonces, igual muchísimas gracias por abrir el espacio y pues por también dejarme presentarles mi ensayo. Esperamos tenerte de vuelta con otros eventos que hagamos. Entonces, les repito, nos vemos en unos 15 minutos, 5 hora colombiana, pero pues estamos transmitiendo para varios países. Entonces, pues vamos a cerrar la sesión. Muchísimas gracias y ya nos vemos. Listo. Chao a todos.